¿Te ha pasado que alguien te recomienda un libro clásico y de inmediato sientes una mezcla de deber moral y pura pereza? Los clásicos son esas bestias literarias que todos dicen que debemos leer, pero seamos honestos, pocos los leen. Están en listas de lectura escolar, en los estantes de las librerías más prestigiosas y hasta en la decoración de interiores de personas que nunca los abren. Y entonces, ¿por qué seguimos glorificándolos como si fueran el santo grial de la literatura? ¿Es realmente necesario leer Don Quijote o la Odisea para ser considerados cultos? Puede que sí, pero me atrevo a decir, pues a la mierda de los libros clásicos. Vamos a desmenuzar, cuestionar y, por qué no, burlarnos un poco de esta vaca sagrada literaria. La definición misma de un clásico parece estar envuelta en un halo de superioridad intocable. Son obras que han sobrevivido al paso del tiempo y, por lo tanto, poseen un valor universal. Y aquí está el problema. La mayoría de estos libros fueron escritos en contextos sociales, políticos y económicos que ya no existen, por autores que no imaginaban ni por un segundo que siglos después sus palabras serían impuestas como lectura obligatoria a estudiantes. Esto constituye un problema porque se han realizado estudios que buscan valorar la motivación y el interés y por lo tanto la creación de nuevos lectores en base a libros clásicos, y los resultados no han sido satisfactorios. Un punto clave de la resistencia hacia los clásicos es su peso histórico. Se espera que cada persona con cierto nivel de cultura haya leído a Shakespeare, a Dickens o a Cervantes. Sin embargo, ¿es posible actualizar el canon literario en nuestros tiempos? ¿O la literatura moderna no es lo suficientemente buena para destronar a los titanes polvorientos? Es casi un sacrilegio criticar a algunos de estos autores. Por mencionar a uno tenemos a William Shakespeare. Al rey de las metáforas y los pentámeros se le venera como si fuera el único escritor capaz de comprender la naturaleza humana. Pero siendo sinceros, ¿cuántos disfrutan realmente de leer a Shakespeare en su idioma original? Claro, sus obras son representadas en teatros y adaptadas al cine una y otra vez, pero la mayoría necesita de notas al pie o traducciones para entender algo tan básico como un soliloquio de Hamlet. Otro ejemplo es Don Quijote de la Mancha, ese eterno monstruo literario de más de 1000 páginas. Miguel de Cervantes, sin duda, fue un genio de su época, pero es innegable que la obra puede resultar tediosa y repetitiva para el lector moderno. No me malentiendan, no estoy en contra de los libros ni autores clásicos. De hecho, he disfrutado muchas obras de este tipo y las he recomendado, y aún lo hago. Pero también debemos ser honestos al referir que muchas de ellas se vuelven una lectura obligada, y parafraseando a Borges, de todas las maneras de no leer, la más curiosa es la de leer por obligación. En el amor como en la lectura, lo que importa es el placer. Debemos entonces ser sinceros y reconocer que muchas de ellas se tornan aburridas y tediosas, lo que en los tiempos de hoy, donde todo es acelerado, disfrutar 30 páginas de anatomía de las ballenas como en Moby Dick se vuelve innecesario. Uno de los argumentos más comunes a favor de los clásicos es que son difíciles de leer y por lo tanto suponen un reto intelectual. ¿Pero es ese un criterio válido para medir la calidad de un libro? En un mundo donde todo se mueve a una velocidad de vértigo, ¿por qué utilizar tantas horas en obras que requieren glosarios, guías y análisis solo para ser entendidas? No es que los clásicos sean incomprensibles per se, sino que muchos de ellos fueron escritos en tiempos y contextos que hoy resultan distantes, lo que genera una desconexión. Por ejemplo, la Ilíada de Homero es una épica impresionante, pero requiere de un conocimiento previo de la mitología griega, la historia de Troya y una paciencia infinita para seguir el interminable listado de nombres y linajes. Para el lector contemporáneo, acostumbrado a historias más ágiles y directas, estos textos parecen maratones innecesarios. Existe una especie de fetichismo por el pasado que eleva a los clásicos a un pedestal inalcanzable. A menudo se nos dice que las grandes obras del presente se desvanecerán, mientras que las de épocas pasadas seguirán brillando. Pero ¿por qué tenemos esta obsesión por lo antiguo? El hecho de que algo haya sido escrito hace cientos de años no lo convierte automáticamente en mejor. Tomemos el caso de Moby Dick, por ejemplo, la obra maestra de Herman Melville. Este libro fue un fracaso comercial en su tiempo, y no fue hasta décadas después de su publicación que se empezó a valorar como un clásico de la literatura americana. Sin embargo, no todos los lectores de hoy disfrutan de las largas digresiones sobre la caza de ballenas o la obsesión filosófica de Ahab. Se reconoce su valor histórico, pero ¿es realmente necesario obligar a alguien a leerlo? Yo debo decir que lo he leído y el libro me pareció bueno, pero en ciertas partes realmente me dormía. Veamos algunos ejemplos de clásicos que podrían estar sobrevalorados. James Joyce, Ulises.
Considerada una de las obras más importantes del siglo XX, Ulises es famosa por su complejidad. Pocos se atreven a leerla completa y quienes lo hacen se enfrentan a una odisea de referencias oscuras, lenguaje críptico y experimentación narrativa. Es el libro que amas decir que leíste, aunque la mayoría de las veces solo has repasado fragmentos. La guerra y la paz de León Tolstoy. Es una obra monumental, pero también es una que puede convertirse en un verdadero peso. Su narrativa se extiende por miles de páginas, con personajes que entran y salen, y con detalles minuciosos sobre batallas y la vida aristocrática rusa, que pueden desinflar incluso al lector más entusiasta. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es una catedral de introspección. Proust narra los detalles más insignificantes de la vida cotidiana con una prosa que roza la poesía, pero su ritmo lento y la obsesión por la memoria y el tiempo hacen que sea un desafío para cualquiera que no esté dispuesto a invertir decenas de horas en un solo autor. Entonces, ¿qué hacen los clásicos por nosotros hoy en día? Este es el momento en que los defensores de los clásicos contraatacan con una lista de argumentos sobre el valor de estas obras en la actualidad, que nos enseñan sobre la condición humana, que nos conectan con el pasado, que nos desafían a pensar de manera más profunda. Pero la pregunta clave es, ¿acaso no hay libros más actuales que también logren esto? Esto puede ser una crítica o quizás un punto de inflexión. A lo mejor realmente no hay buenas obras actuales, o quizás solo sea nostalgia por lo antiguo. Los clásicos pueden ayudarnos a entender el contexto histórico y cultural en que fueron escritos, pero también es justo decir que la mayoría de ellos perpetúa valores y visiones del mundo que ya no encajan con nuestra realidad. ¿Son entonces los clásicos un filtro cultural? En cierta manera, los clásicos han servido como un filtro cultural elitista. Si no has leído estos autores, se te percibe como un ignorante o alguien inculto. Esto crea una barrera entre quienes acceden a este conocimiento y quienes no. Pero con tantos libros contemporáneos tan poderosos y significativos, ¿esta barrera se está desmoronando lentamente? Los lectores modernos buscan diversidad, historias que reflejen sus propias experiencias o que hablen del mundo actual, no solo de lo que es relevante hace siglos. Pero me pongo ahora del otro lado y actúo como abogado del diablo. Es fácil caer en la tentación de despotricar contra los clásicos. Muchas veces parecen más una prueba de resistencia que una fuente de placer. Sin embargo, no podemos ignorar que muchos de estos textos tienen un valor inmenso, no solo por su impacto histórico, sino por las enseñanzas profundas que aún nos ofrecen. Obras como Don Quijote, Moby Dick o La Guerra y la Paz nos confrontan con temas universales: la lucha entre la locura y la cordura, el poder de la obsesión y la fragilidad humana frente a las fuerzas más grandes que ella. Sí, los clásicos pueden ser desafiantes, pero también es cierto que cuando logramos conectar con ellos, nos ofrecen una visión enriquecedora de la condición humana. De Hamlet aprendemos sobre la complejidad del ser y el dilema moral. De la Odisea, sobre el valor y el sacrificio. Son textos que han sobrevivido no por casualidad, sino porque en sus páginas, y más allá de sus contextos históricos, podemos encontrar partes de nosotros mismos. Si hasta aquí la nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos si tienes algún libro clásico que consideres supremo. Tal vez el verdadero problema no es el clásico en sí, sino la forma en que lo presentan, como una obligación, como algo que debemos leer para ser cultos. Pero la literatura no funciona así. Quizás no todos los clásicos resuenen con nosotros, y esto está bien. La clave es encontrar aquellos que logren tocarnos, ya sea por su belleza, por su sabiduría, por ese inexplicable toque de inmortalidad que solo los grandes libros tienen. Así que, en lugar de deshacernos de los clásicos, quizás lo que necesitamos es darnos permiso para acercarnos a ellos en nuestros propios términos, con curiosidad y sin miedo a abandonar lo que no nos habla. Porque al final, más que acumular títulos leídos, se trata de descubrir esos pocos libros que realmente nos cambian. Y como charlamos en la nota sobre cuántos libros podemos leer en un año y en la vida, recordamos que nuestro tiempo es corto y lo que podemos leer no es infinito. Los clásicos no desaparecerán, ni deberían hacerlo. Tienen su lugar en la historia literaria, pero ese lugar no tiene que ser un trono absoluto de la lectura obligada. Quizás es momento de decir a la a los libros clásicos, no como una renuncia total, sino como un grito para dejar de venerarlos ciegamente. Leamos lo que nos apasione, lo que nos haga pensar y sentir, sin preocuparnos tanto por si un libro es lo suficientemente clásico para merecer nuestro tiempo. Y si eso significa dejar a un lado a Homero o a Dickens, que así sea. Después de todo, la literatura debería ser una puerta abierta, no una lista de tareas por cumplir.
Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo.